próximo momento nos lleva al escándalo que hay en todo lo que tiene que ver con la Agencia Nacional de Discapacidad. Recapitulemos. Primero, se conocieron los audios de ese hombre, de Diego Españolo, titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, en el medio en el cual el gobierno intentaba justificar los recortes, la negativa a aumentarle las prestaciones a los que atienden a los discapacitados y a los propios discapacitados, las pensiones. Y ahora se sabe, porque lo dice el propio titular de la Agencia de Discapacidad, que había un esquema de recaudación de alrededor de $1 millón mensuales en sobreprecios de medicamentos a través de una droguería, la droguería suizo-argentina. Lo dice el propio titular de la Agencia de Discapacidad en un audio que le grabó alguien que con el tiempo se sabrá quién es. Todo esto sería una cuestión de escándalo político hasta que intervino la justicia. Y a diferencia de lo que pasó en el caso Libra, la justicia intervino rápidamente y fueron a buscar esta madrugada los teléfonos de todos. No fueron a detener a nadie, pero fueron a buscar los teléfonos a ver si lo que dice Españolo se refleja en otros lados. También hicieron allanamientos en la Agencia Nacional de Discapacidad. Van a buscar papeles. Están los sobreprecios, existen. Esto es lo que está buscando la Justicia Federal. Gabriel Prosperi, ¿dónde estás? Estamos, Rolando, en el epicentro de la información de esta jornada. El country Altos de Campo Grande. Aquí encontraron finalmente a Diego Españolo. Después de buscarlo durante la madrugada en otros domicilios y locaciones en los cuales se lo solía ver, lo encontraron aquí. Una propiedad en el lote 180. ¿Es una casa de él? Este ingreso en el que estamos nosotros. ¿Es una casa de él o estaba técnicamente escondido? No, es una casa de él. Bien. Pero había parientes allí. Había parientes allí. Más era una casa de él. Estuvo Españolo. ¿Pero él vivía ahí sí. o no vivía? Se supone que aquí vivía, pero repartía su tiempo en otras propiedades que también estuvieron siendo allanadas por parte de la policía de la ciudad por orden del juez federal Casanelo. Llegaron aquí. Este country tiene 2 entradas. Esta en la que estamos nosotros y otra en la parte posterior sobre la ruta 25. La policía de la ciudad utilizó ambas entradas para llegar hasta Españolo en el caso de que quisiera irse. Al parecer, y la primera información era que se quiso fugar una vez que ingresaron los policías en este operativo dispuesto, reitero, por la Justicia Federal. Pero sin embargo, luego, después de un momento de tensión, se puso a reglamento. Se puso a disposición de la justicia y entregó todo lo que les pidieron. Es importante este punto. ¿Por qué? Porque durante la tarde hubo cierta confusión acerca de si él estaba demorado, si lo iban a detener. Bueno, finalmente no lo detuvieron. Pero es importante este punto que marcamos. Cuando la seguridad, como pasa en cualquier barrio, llega la policía, sí, buenas tardes, ¿a dónde van? Vamos al lote 180, propiedad del señor Españolo. Bueno, cuando la policía se anuncia en seguridad, seguridad automáticamente levanta el teléfono y le avisa a Diego Españolo. ¿Qué hace él? ¿Se queda sentado en un sillón esperando a que venga el allanamiento? No, se sube al auto y se va. De hecho, lo encuentran casi yéndose. ¿Por qué es importante esto? Porque estamos hablando de una persona que es abogada, que sabe lo que significa que vayan a allanar y que él se esté yendo en vez de estar aguardando. Y no lo estaban yendo a detener, están yendo a buscar su celular. ¿Por qué? Porque hay que recordar que en uno de los audios él dice: yo tengo todos los WhatsApp de Karina, que obviamente es Karina Milei, porque él cuenta largamente cómo intentó hablar con el presidente Javier Milei, cómo le dijeron que se quedara callado, que aceptara un funcionario que le había mandado Lule Menem. Él mismo dice que ese funcionario había entrado a Landís a chorear. Lo dice todo esto en los audios que fueron circulando a lo largo de esta semana y que por supuesto la justicia los tiene. Por eso es que están buscando el celular a ver si existen, por ejemplo, los audios que hablan o los mensajes con Karina Milei. Pero escuchemos qué decía Españolo confesándose ante una persona de su confianza. Yo hablé con el presidente. Está pasando esto. No corrigieron nada. Si cosas así, no sabés que están choreando. Sabés que Tomás está choreando. No te puedes hacer el boludo conmigo, pero no me tiren a mí este fardo. O sea, ya llega a haber algún quilombo y a mí no me cuidan. Yo esto se lo dije al presidente. Tengo todo lo WhatsApp de Karina, olvídate.
Entonces, hablé con el presidente, tengo todos los WhatsApp de Karina. ¿Por qué es importante esto? Porque si habló con el presidente, le van a ir a preguntar al presidente. Y si tiene todos los WhatsApp de Karina, le van a ir a preguntar a Karina. Con un detalle, ni Karina Milei ni Lule Menem tienen fueros. Pero ¿qué más se supo, Javier, los allanamientos de hoy? Bueno, a propósito de los allanamientos, hoy cuando llegaron, obviamente allí a Altos de Campo Grande, en Pilar, donde estaba Españolo, había un dato, se habían hecho 14 allanamientos entre las 11 de la mañana, 11 de la noche de ayer, la madrugada de la mañana de hoy. Se supo que Españolo podría estar en este lugar. Llegó la policía de la ciudad, ingresó al country, como decíamos antes, y vieron que escapaba un automóvil modelo Nibus de las inmediaciones de la casa. Una porción de la policía de la ciudad fue a la casa directamente y un vehículo de la policía de la ciudad siguió ese auto, le cortó el paso y ahí detuvo la marcha del vehículo. Se estaba escapando. Cuando fueron a ver quién manejaba ese automóvil sospechoso, que iba a alta velocidad dentro del country, se trataba de Diego Españolo. La policía de la ciudad le informó, en este caso al fiscal Picardi y además también al juez Casanelo, que cuando llegaron al lugar el automóvil estaba fugando. No es que estaba saliendo. A ver, muchachos, si alguien se está fugando porque Sí. algo quiere esconder. Bueno, por eso es que ahora, cuando ya tienen el celular, no sé si él habrá dado las claves o no las habrá dado. No las dio. No dio las claves. No dio la clave de teléfono. Van a tener que llevarlo a Blufed y va a tardar unos días en Sí, abrirlo. sí. Pero ahí está la posibilidad que está circulando ahora, que calculo que son los propios abogados españoles que están haciendo circularla, de que se declare como arrepentido. Porque en verdad también hay que tener el dato político que él es el que supuestamente denunció el esquema de corrupción. ¿Y cuál fue la respuesta del gobierno? Echarlo. Entonces él ahora ve venir que si esto se le va a venir en contra, va a declarar como arrepentido. Es que en Ahora, realidad Javi, él perdón, no es denunciante. esto que Claro. no quiero perderme del hecho de que él se sube a su auto azul y se da la fuga Sí. porque va incluso a mayor velocidad de la permitida. Digo, ¿esto no es motivo suficiente para hoy haberlo detenido? Porque claramente es un entorpecimiento a la justicia y a la investigación. Exacto. Esa es la parte que no entendí. Cuando vos vas y una persona se está fugando, es una persona que no se presta derecho. No, Pero no está imputado. Es que en realidad, claro, al no estar imputado él y no obstruir, en principio lo consideró así el Es un fiscal, testigo. lo pidieron Pero por ¿cómo ahora no la obstruir? detención. Una persona que cuando le avisan, está Sí. viniendo la justicia a buscarlo, se da la fuga. ¿No obstruye? Pero no tiene pedido de captura. No tiene imputado, no tiene pedido de lo captura. que puede hacer el fiscal en estos momentos, que suele ocurrir en muchas ocasiones, más allá de esto, que puede ser un motivo de sospecha Claro. para decir, no, O sea, vamos si a querían, detenerlo, podían detenerlo. a ver por qué escapaba esta persona, es juntar más elementos para entonces decidir una detención. Porque si no, es una detención tan endeble que el juez... Que se tal cae vez- sola, Claro, que el se juez, cae. en el caso, por ejemplo, de los huesos que encontraron. El juez le dijo al fiscal, a ver, argumente un poco más porque no podemos detenerlo con esto que usted dice. Ahí tenemos otros lugares donde hubo allanamientos. Son allanamientos de los socios de la droguería suizo-argentina, la familia Kovalipker y también otras personas. En Kovalipker encontraron $266.000, más 7 millones de de pesos, pasaportes también, por supuesto, en muchos de los lugares. Todos los que fueron, allanados, investigados y están mencionados, tienen prohibición de salir del país. Te sumo algo con respecto a Emanuel Kovalipker, que es la persona a la que le encuentran los $266.000 y los 7 millones de pesos. Esta persona los tenía, ¿dónde? ¿En una caja fuerte? No. También estaba yéndose, también estaba en su auto, y en el asiento trasero encuentran, y piensen si no es suspicaz esto, hablando que estamos justamente hablando de coimas, sobres de madera con esta plata repartida. Es para los ensobrados. Sobres de madera Era para los ensobrados. con esta plata repartida, digo, plata en efectivo, dólares en efectivo, pesos, y no se esclareció aún si el pasaporte lo tenía encima, lo cual sería también importante porque Sí, piensan que estaba- se puede fugar. Creo que que tenía todo encima. El dato de tener plata en la parte de atrás del auto es notable porque sabía desde el lunes el señor que estaba investigado. El lunes a la noche por lo menos los audios se O sea, filtraron. y el tipo mantiene desde el lunes hasta ayer la plata en el auto y no atina a esconderla. Convengamos una cosa. A ver. Los tiempos de este allanamiento, y una vez que se hacen bien las cosas hay que decirlo, fueron muy acelerados. Rápido. Porque Increíble. digo, nosotros nos cansamos de decir, che, No. lo tenemos 20 días en pantalla y recién están yendo No a allanar. solo ¿Qué eso. van a encontrar? Hay bueno, que fue compararlo con la inmediato. causa Libra.
piensen que en el caso de la causa libre, el fiscal Tayano todavía está pidiendo informe de acá y de allá, de acá, en lugar de ir a sacar los teléfonos de todo el esquema que había estado involucrado Si en la vos pensás que criptoestafa. llega el allanamiento y que le encuentran plata o que los encuentran y efectivamente por lo menos fue sorpresivo. Yo quiero que el señor Burgueño nos explique el código de ética de la droguería suizo-argentina. Los Kovalivker son socios de la droguería suizo-argentina. Esa droguería tiene un código de ética, ahora está siendo sospechada, que habían aumentado las coimas. Antes, con el gobierno de Alberto Fernández, pagaban el 5, ahora aumentaron el 8, según dice Españolo, ese 3% va para Karina, pero quiero que sepan que tienen un código de ética, ¿o no? A ver, primero, algunos datos de qué se trata. La verdad que es una droguería histórica, fue fundada en 1923 por el abuelo de Emanuel, el que tenía el sobre... Con los 66.000. 266.000 y, ojo, 7 millones de pesos. Sí, sí, sí. Nadie le presta atención a los 7 millones de No, pesos. lo mencionamos. Pero ojo que es Lo guita, mencionamos, 7 millones de pesos lo mencionamos. Para algunos es un montón de plata. ¿Qué te Es más de parece? lo que cobra un diputado. Emanuel Kovablicker, el de los sobres, tiene el 0,01% de las acciones. O sea, una situación Testimonial. testimonial. Eduardo Jorge Kovablicker, que es el hijo de León Kovablicker, el fundador de la empresa, tiene el 64,5% de la droguería, es el presidente, pero está virtualmente retirado. La empresa la maneja en realidad Jonathan Simón Kovablicker, que es el hijo, el hermano de Jonathan, hijo de Eduardo, que tiene el 21% de las acciones. Uno entra en la página oficial del laboratorio de la droguería, una empresa muy grande, por cierto. Cuando uno ve lo que es y los lugares donde están, donde trabajan, es una droguería enorme, curiosamente o no, proveedora del Estado como fundamental actividad. Del Estado nacional, provincial, municipal, de todo lo que quieran. Y contraten el servicio. Y hace años, tercera generación, recordemos, fundada en 1923. Y una empresa El audio dice, a ver si lo podemos repasar, porque ahí de dónde sale, ¿por qué estamos hablando de la droguería suizo-argentina, más allá del allanamiento pedido por el fiscal Picardi y el juez Casanelo? Porque es el propio Españolo que dice, cerraron con la droguería suizo-argentina y subieron el porcentaje de las coimas del 5 al 8%. A ver, lo que da a entender Españolo, lo que da a entender es que esta es una droguería, es una empresa, y por eso nos detenemos acá, que venía siendo por lo menos proveedora desde hace mucho tiempo con otros gobiernos. Y que con este gobierno sube el peaje. No, Sube el retorno. le piden un 3% más. Claro, pasa de 5 a 8. O sea que la droguería pagaba el 5 y que con este gobierno paga el 8. Por eso nos detenemos acá, porque también hay que explicar gobiernos para atrás, si esto es verdad. Ahora, la empresa nunca pagó una coima, nunca pagó un soborno, porque tiene su código de ética. Me vas a hacer llorar. ¿Pero por qué? A ver... ¿Tenemos el código? Ahí A lo ver, tenés. ¿qué Mirá, dice y esto, cualquiera puede hacer periodismo de investigación este fin de semana, ir y bajárselo, porque está en la página de la empresa. En la página 17 del Código de Ética, ya que tiene un montón de cuestiones de ética antes, pero en la página 17, capítulo 7.1, habla sobre soborno y corrupción. Literal, ¿eh? Ah, mirá. Soborno y corrupción. Suizo-Argentina mantiene una política de tolerancia cero con respecto a los actos de soborno y corrupción. ¿Qué hacen? ¿Se van a echar a sí mismos? Es una opción. Bien. Y uno se echa al otro. En el caso que esto se compruebe, por cierto. Para mí que el código Para mí de que ética todo- lo escribió el abuelo y el nieto no. Y el nieto no lo leyó. No lo leyó. Pero, a ver, no, para mí no. Para mí todo se va a aclarar. Cumplimos Siempre con piensa todas que- las leyes contra el soborno y la corrupción contra, ¿leí bien? Sí. Contra el soborno y la corrupción, en donde realizamos negocios. No solo porque es nuestro deber legal hacerlo, claro, sino también porque apoyamos el compromiso que asumimos para llevar a cabo nuestro negocio con ética y honestamente. Bueno, en la narración que hace Diego Españolo ya va perfilando quiénes son los que pagan la coima
y quiénes son los que la cobran. Y dice también, Lule Menem me intentó meter 1, 2, 3 funcionarios y yo los frisé. Y finalmente, de parte de Karina, me mandan otro funcionario y dicen literalmente que vino a chorear. Ahí están los rostros. Eduardo no se llama, creo que se llama Hernán Menem, Hernán Lule Menem, ¿sí? Que no es pariente de Eduardo Menem, es el subsecretario de Gestión Institucional del Gobierno y trabaja a las órdenes de la secretaria general de Presidencia, que es Karina Milei. A ver si podemos escuchar otro de los audios donde habla justamente de la droguería suizo-argentina, porque ahí tenemos al que paga las coimas siempre según el relato de Españolo. Seguramente Karina le debe llevar el 3 o el 4. Yo calculo que le debe llegar el 3 a Karina, porque seguramente le digan, ese 5, el 1% lo tenemos que repartir entre la operatoria, según la operatoria, 1% para mí, vos Karina te llevaste el 3. Seguramente le deben hacer una cosa así, están pegando una olímpica. A mí me dicen, yo voy a hablar con Lule. Bueno, vamos a hablar un carajo con Lule, lo voy a agarrar la semana que viene, y voy a decir, Javi, no solamente no hablaste con Lule, sino que hay un periodista que está pidiendo información de todo lo que está pasando. ¿Te imaginas? Estamos hablando de... Yo hablé con el presidente. Ah, ¿está pasando esto? No corrigieron nada. Si cosas así, Javier, no sabés que están choreando, sabés que están choreando. Bueno, esta es la parte donde explica cómo se reparten los porcentajes. El problema es que todo esto que lo dice el titular del Andis, primero está el escándalo político, porque lo dice en el momento en el cual el gobierno estaba argumentando por qué no le aumentaba a los discapacitados. Entonces ahí viene el sentido común y el escándalo. Es decir, ¿cómo? No le aumentás a los prestadores en discapacidad, a los que hacen las terapias, a los que transportan a los discapacitados. No les aumentás porque decís que no hay plata. No aumentás las pensiones en discapacidad porque decís que no hay plata, pero hay plata para pagarle coimas y aumentar las coimas, no solo pagar coimas, sino pagar más coimas todavía a un esquema cerrado de funcionarios. El gobierno que justamente venía a combatir los negocios de la casta. Por eso es que el dato político es el silencio. El gobierno no solo echó a Españolo antes de que lo allanaran, sino que además no ha habido nada. El gobierno ha hecho silencio. No hubo conferencia de prensa de Adorni, no hubo tuit de Milei, no hubo... Karina Milei tampoco dijo nada. Hubo una reunión hoy por la tarde entre Karina Milei y recibieron a Oneto, al abogado Oneto, claro, que no va muy seguido a Casa de Gobierno, pero eso es por lo menos el único movimiento que hay. Yo pongo la atención en que hoy a la tarde, tarde-noche, Milei tiene una actividad oficial, que es en Rosario, en la Bolsa de Comercio, la está teniendo ahora. Hay que ver si no dice nada, porque claro, él suele quizás a veces hacer referencia, o por lo menos hasta con una chicana, a hechos de la actualidad o a declaraciones que le molestan. Hay que escuchar muy bien. Ayer por la mañana ya habló, hizo un discurso y no habló nada. Ya se conocían claro, los audios, ya lo habían echado al titular del Andis y tampoco dijo nada. Dentro de los allanamientos, lo que se fue a buscar en los allanamientos, porque no hubo detenciones, documentación. Es decir, a ver, están los audios, que por otra parte, esos audios no son de escuchas telefónicas. ¿No? Es alguien que puso un micrófono a un grabador y grabó la conversación. Por lo menos uno de ellos es, sí, o los dos, porque decían que uno era de 2024 sí, y otro podía ser o un audio de WhatsApp, pero yo coincido con vos, se escucha mucho cafecito, sí, cucharita, parece una grabación de un dicen bar. que se grabó en el Petit Colón, bueno, en el bar que está frente al tribunal. Los dos audios que escuchamos recién, los dos están grabados en el lugar.